¿Entras en una habitación y olvidas a qué ibas? ¿O tienes una sensación de niebla mental que no se te va ni durmiendo? Muchos piensan que ya está, esto es la edad o que estoy empezando con demencia. Por supuesto que si tienes síntomas que son muy preocupantes, deberías consultar al médico, esto está claro. Pero escucha esto antes de asustarte. Tu cerebro no suele estar roto, simplemente está hambriento. Es posible que le falte algún nutriente y muchas veces este nutriente es el magnesio. Y el problema es que aunque tomes magnesio, seguramente estás usando la forma equivocada y entonces no entra lo suficiente. Por eso hoy vamos a analizar la evidencia científica más reciente y te explicaré cuál es el único magnesio con pase VIP para tu cerebro y, lo que es más vital, quién no debe tomarlo bajo ningún concepto. Vamos por partes. El protagonista aquí es el magnesio. De acuerdo, seguro que conoces e incluso tomas el óxido de magnesio o el citrato de magnesio o similares, que son opciones muy populares, pero tienen el problema que te voy a explicar. Tu cerebro es un club VIP muy exclusivo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tiene un portero de seguridad de la puerta llamado barrera hematoencefálica. ¿Y cuál es su trabajo? Pues su trabajo es impedir que entren tóxicos. Pero resulta que es tan estricto que también dificulta el paso de algunos nutrientes. Ahora bien, esto no significa que el magnesio no pueda entrar. Hay muchas formas de magnesio que sí cruzan esta barrera. ¿Cuáles? Pues por ejemplo, el citrato, el glicinato, el taurato, el cloruro. Todas ellas pueden llegar al cerebro en mayor o menor medida. Pero aquí está el matiz. Por ejemplo, el óxido de magnesio tiene dos problemas. Primero, que se absorbe peor en el intestino en general. Y segundo, que al quedarse más tiempo en el tubo digestivo en muchas personas provoca molestias o incluso puede provocar diarreas. Y me preguntarás, lo que es la siguiente pregunta lógica. ¿Existe alguna forma de magnesio que tenga una facilidad especial para cruzar esta barrera hematoencefálica, el portero que hablábamos antes, y eleve el magnesio específicamente en el cerebro? ¿Cuál es la evidencia de todo esto? Pues aquí es donde entran los estudios recientes. En los últimos años se ha puesto el foco en una forma muy concreta de magnesio, en el L-treonato de magnesio. ¿Y qué tiene de especial? Pues en estudios de laboratorio con animales se comprobó que esta forma de magnesio llega mejor al cerebro. Mejor quiero decir que otras formas de magnesio. Y aunque las personas no podemos medirlo esto directamente, porque habría que hacer pruebas muy invasivas, punciones en la columna, lo que sí que podemos medir es cómo funciona el cerebro después de tomar este tipo de magnesio, este treonato. Y aquí viene lo interesante. En un estudio reciente con personas sanas que se quejaban de mala memoria y de mal sueño, pues encontraron algo llamativo, que después de 6 semanas tomando esta forma de magnesio, su cerebro rendía en el test como si fueran 7 años y medio más jóvenes. Pero cuidado, no es que rejuvenezcan de verdad. Lo que sí que se ha visto es que pensaban más rápido y recordaban mejor como si tuvieran 7 años y medio menos. En otro estudio con personas de mediana edad que dormían mal, se vio que mejoraba el sueño profundo, que es el tipo de sueño que realmente te deja descansado y que tu cerebro necesita para consolidar los recuerdos, para mejorar la memoria. Ahora bien, esto no es magia, no te va a convertir en Einstein, ni te va a curar de una demencia si ya la tienes establecida. Los cambios son modestos, pero son reales y tampoco funciona igual en todo el mundo. Hay que ver cómo le va a cada uno. Pero lo que sí que sugiere la ciencia es que en personas sanas con niebla mental leve ayuda a que las neuronas se comuniquen mejor. Es como cuando pones un aceite de mejor calidad a un motor que empieza a ir un poco forzado. ¿Y qué hay del tema de la seguridad del magnesio? Pues este es un tema importante del que muchas veces no se habla lo suficiente. En primer lugar, los antibióticos. Si tomas antibióticos como por ejemplo las quinolonas o las tetraciclinas, el magnesio puede unirse a ellos y reducir su absorción y eficacia. Entonces, la regla es clara. Tómalo al menos 2 horas antes o espera 4 a 6 horas después del antibiótico. Y lo lógico es comentarlo al médico que te ha prescrito el antibiótico. En segundo lugar, el riñón. Aquí la situación es compleja, pero manejable. Hay que matizar bien la situación. Si tienes una enfermedad renal avanzada, es decir, que tienes un filtrado glomerular menor de 30 mililitros por minuto, o incluso si estás en diálisis, tus riñones tienen dificultad para eliminar el exceso de magnesio, y si este sube puede dar problemas importantes.
Esto no quiere decir que esté prohibido automáticamente, pero sí significa que nunca lo debes tomar por tu cuenta. Es decir, que debe ser tu nefrólogo quien decida si puedes tomarlo o no. Si es apropiado en tu caso, qué dosis es segura en tu caso o con qué frecuencia necesitas analíticas de control en tu situación particular. Hay estudios recientes del año 2023-24 en los que se ha visto que una enfermedad renal moderada, 3A, 3B, la suplementación de magnesio podría ser segura, incluso beneficiosa, pero bajo supervisión médica también, es sentido común. Es decir, que solo lo puede decidir tu médico basándose en tus análisis y en tu situación particular. En definitiva, que si tienes problemas renales, no hagas experimentos y has de consultar con tu médico. En tercer lugar, las señales de alarma cognitiva. Y esto es importante. Si tus olvidos son graves, que te desorientas en la calle y no sabes dónde estás, te cuesta manejar el dinero o notas cambios claros de personalidad, pues por favor no pierdas tiempo con suplementos de magnesio o de lo que sea. Ve al médico cuanto antes para que te valore. El magnesio te puede ayudar si tienes niebla mental leve, pero no sustituye nunca una valoración neurológica adecuada. Déjame contarte un caso típico. La llamaremos Carla. Es una mujer de 59 años que es profesora de secundaria y le comenta al médico: doctor, llevo meses con una especie de niebla mental horrible, me cuesta recordar los nombres de mis alumnos y pienso que esto parece que es un inicio de Alzheimer. Entonces, el médico le pregunta: ¿cómo duermes? La paciente dice: fatal, me despierto 3 hasta 4 veces cada noche. Después de explorar a la paciente, se le piden analíticas y el resultado es que la función del tiroides es normal, la vitamina B12 es normal, pero el magnesio está en el límite bajo. Entonces se le propone un ensayo terapéutico, magnesio L-treonato durante 4 semanas. ¿Y qué pasa? Pues que al cabo de un mes, doctor, duermo de un tirón y la cabeza la noto mucho más clara. ¿Seguró su memoria? No. ¿Mejoró su calidad de vida? Claramente, sí que mejoró. Y esto es lo que se ve en los estudios. El magnesio no es una píldora milagrosa, pero en personas sanas con déficits leves puede ayudarles lo suficiente para que haya una clara mejoría en su calidad de vida. Si estás sano pero notas fatiga mental o esta niebla cognitiva leve, el treonato de magnesio es una herramienta prometedora y en general es segura si respetas las dosis y las precauciones que hemos comentado. En personas sanas, probarlo durante 4 semanas es razonable. Si notas mejoría, perfecto, y si no, pues al menos habremos descartado una causa sencilla. Pero el magnesio no solo sirve para pensar. Si además de fallarte la memoria tienes calambres en las piernas o notas que te tiembla el párpado o quieres saber exactamente qué tipos de magnesio sirven para el dolor muscular y cuáles son peligrosos si tienes presión baja, necesitas ver una guía más completa. Te he preparado este vídeo en el que te explico las 3 señales físicas de que te falta magnesio en el resto del cuerpo y los errores graves que deberías evitar al comprarlo. Haz clic aquí y nos vemos ahora mismo. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.